Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Miguel. Voy a tener el honor de animar un poco la conversación con estos tres personajes que tienen frente a ustedes. El tema que nos va a ocupar es un tema enigmático, es un tema muy atractivo, es un tema también, mejor. Este es un tema también que tiene mucha relevancia muy recientemente, pero no es un tema tampoco nuevo. Es la novela negra como espejo de la realidad contemporánea. Voy a permitirme hacer una presentación de las tres personas que nos acompañan. Nos acompaña Berna González, es española, novelista y periodista. Ha publicado la novela Verano en Rojo, la serie policíaca protagonizada por la comisaria María Ruiz, Margen de Error, y la novela negra Los ciervos llegan sin avisar, editora de Babelia, suplemento cultural del País. Muchas gracias, bienvenida. Antonio Ortuño, mexicano, escritor y periodista, ha publicado las novelas El buscador de cabezas, Recursos humanos, finalista del Premio Herralde de Novela, Ánima, La fila india y México, además de los libros de relatos El jardín japonés y La señora Rojo. La revista británica Granta lo eligió como uno de los mejores narradores jóvenes en lengua española en 2010. Y luego tenemos a Carlos Zanón, español, poeta, novelista, guionista, articulista y crítico literario. Publicó su primer libro de poemas en 1989. Su título era El sabor de tu boca borracha, al que siguieron 6 poemarios, entre los que destacan Algunas maneras de olvidar a Genghis Khan o Rock and Roll, así como la antología Yo vivía aquí. Como narrador es autor de las novelas Nadie ama a un hombre bueno, Tarde, mal y nunca, No llames a casa, Yo fui Johnny Thunders. Ha sido premio Dashiell Hammett en 2015. Estas son las personas, les pido que lo recibamos con un aplauso, por favor. Voy a adoptar dentro de todas las posibilidades que se pueden decir de la novela negra, que se dicen muchas cosas sobre ella, algunas justas, otras muy injustas. Yo he adoptado una perspectiva sobre ella y sobre esto quiero comenzar un poco la conversación con ustedes. Sabemos que uno de los grandes clásicos del género, que es Raymond Chandler, definió a la novela negra como la novela del mundo profesional del crimen. Eso se convirtió casi en una frase para caracterizar la novela negra durante mucho tiempo. En gran medida porque la novela negra presenta atmósferas asfixiantes de miedo, violencia, injusticia, inseguridad, corrupción del poder político, aunque no solamente se encuentran personajes como detectives, que suele ser entendida la novela negra como hay de por medio un detective o una detective, un policía o un comisario. Es por ejemplo la literatura de Patricia Highsmith, cuyo protagonista es un amoral estafador, asesino, el famoso Mr. Ripley, que fue llevado también a la pantalla. Y más recientemente la novela nórdica, que se ha convertido en un fenómeno mediático muy importante, fenómeno editorial inmenso también, que viene desde los años 60, ha permitido que la novela entre a otros entre telones propios de ese género negro, que no necesariamente tiene que ver con temas policíacos. Yo he adoptado una perspectiva sobre la cual quiero preguntarles y voy a citar a un periodista que ustedes probablemente conocen, Eugenio Fuentes, que dice que la novela negra actual es algo más que una manera de combatir el insomnio. Se lee porque con frecuencia refleja las pesadillas que han causado el insomnio, la incertidumbre de una época sombría, la pérdida de confianza en las estructuras del poder, las crisis económicas que invaden los terrenos afectivos y emocionales. Mi pregunta es, ¿están ustedes de acuerdo con esta síntesis? Y de ser así, ¿cuáles son las pesadillas a las cuales ustedes les dedican sus noches de insomnio? Berna.
Bueno, para decir si estamos de acuerdo o no, habría que escribir la propia introducción. Yo creo que cada uno podríamos hacer una y sí, básicamente todo es correcto. Mi visión de la novela negra seguramente es distinta. Me ha llamado la atención recordar esa de Chandler. Yo veo la novela negra como un pulso siempre, un pulso entre dos fuerzas, una tensión entre dos fuerzas, cuyo resultado va a ser la muerte o el fin de alguna de ellas, la muerte o atrapar a una de ellas. Y ese pulso es sobre todo entre el poder y el despoder, si me permitís este palabra que tiene tanto derecho a existir como el del empoderamiento que ahora se ha hecho famoso. Para mí es eso, para mí es el pulso entre el poder y el despoder, es decir, podemos hablar de delincuencia, de corrupción o no, o podemos hablar de vidas sencillamente atrapadas por tensiones, atrapadas por pulsos, en los que me importa más que el crimen, me importa la dicotomía, la lucha que hay entre los personajes, entre dos fuerzas. Voy a poner algún ejemplo de alguna novela que estoy leyendo. La verdad es que soy poco lectora de negra, o sea, prefiero leer novela en general, sin etiquetas, y de la novela en general me encanta recoger la parte negra que hay en todas, desde la Biblia, que es la gran novela negra para mi gusto, a cualquiera de las novelas. Recientemente me estaba leyendo una de Janet Lewis, de mediados del siglo pasado, la mujer de Martin Guerre. No sé si conocéis este clásico, que es un caso real de una impostura que ocurrió en el siglo XVI en Francia, una familia campesina, una mujer está esperando a su marido que se ha ido por unos días y ya han pasado 8 años y no vuelve. Desesperada, está esperando. Cuando al fin regresa, pongámonos que estamos en el siglo XVI, no hay fotografías, evidentemente no hay internet, no hay nada. Cuando al fin regresa, hay una pequeña duda, pero todos le acogen como Martin Guerre, como quien se fue. Han pasado 8 años, ha cambiado de... ¿No se oye? ¿No se ha oído nada? Ah. Bueno, vuelve, ahora sí, vuelve Martin Guerre, todos le acogen como suyo, pero de repente ella empieza a sospechar que este es demasiado amable, demasiado majo, ha mejorado muchísimo. A ver, sí. Bueno, empieza a tener sospechas, por abreviar. La novela, lo más interesante de la novela es el foco ya no solo en la impostura, es decir, ya no solo en el crimen que va a ser juzgado, sino en la dicotomía moral de la protagonista ante una doble realidad que está luchando en ella. O es fiel a su marido, que era más tosco, que era más desagradable, que la maltrataba, o se va a dejar enamorar por este nuevo y ella lo va a denunciar. En todas las novelas actuales, en todas las grandes novelas, las negras o no negras, lo que me gusta excavar es en ese territorio, el del pulso, y siempre es entre el poder y el despoder. Luego podremos desarrollarlo más, pero para mí la novela negra es eso, es un pulso, es una lucha entre alguien que tiene ese poder y alguien que no lo tiene y que por tanto puede ser humillado, abusado, etcétera, etcétera. Lo dejo ahí para seguir después. Adelante, sí. Sí. Bueno, no sé, yo matizaría algo que es que, digamos, la novela policial es una parte de la novela negra. O sea, hay novela negra que no tiene ese componente de crimen en cuanto motivación. La novela que yo hago no es una novela en la que haya una investigación, no salen policías. A mí no me importa cómo pasaron las cosas, me importa por qué pasaron las cosas. Cuál es la motivación para que suceda. Entonces a mí me interesa que mis personajes, hay un momento en el cual se encuentran que la única manera de conseguir lo que quieren o salir de donde están, como si estuvieran en una olla a presión, es utilizar la violencia. Es una interpelación moral, como son todas las novelas en cierta manera, ¿no? Es que harías tú si estuvieras en ese sentido. Lo que sí que considero que la novela negra lo que gestiona es el tema de la violencia. Eso sí que es decir, la violencia como un lenguaje, como un arma, como algo que no es algo accesorio a nosotros, sino que es decir, como que
la estructura que hay social encima nuestra a veces no puede esconder la violencia que está debajo. Es decir, ¿por qué tengo que esperarme a que pasen cosas? ¿Por qué tengo que pasarlo mal si hay gente que tiene dinero? ¿Por qué no puedo conseguir la mujer de otro si está vivo él, ¿no? O sea, ¿por qué no me lo cargo, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido la violencia sí que es importante. Lo que pasa es que las novelas negras, yo creo que como todas las novelas, en el fondo son una búsqueda de uno mismo, ¿no? Tú decías lo de los fantasmas. Yo siempre digo, y casi nadie me cree, que yo lo que hago son novelas de amor en la cual, bueno, hay violencia, pero en el fondo los personajes lo que buscan es que les quieran. Entonces, es no estar solos, es al precio que sea, ¿no? Y entonces, bueno, a la pregunta de cuáles son los fantasmas, en mi caso probablemente es la soledad. O sea, quizás me da miedo quedarme solo, me da miedo que todo me vaya mal y todo. Y entonces, en ese sentido, cuando hago una novela, probablemente ese miedo está ahí. Y mis personajes lo que hacen es cualquier cosa para que eso no pase. Bueno, en mi caso me resulta un poco curioso que recientemente he sido como convocado a varias mesas en las que se habla y se discute la novela negra, puesto que no me considero un autor de novela negra o policíaca, pero sí que considero que en mi, digamos, poética personal, en algunos de los libros que he escrito, la lectura de la novela negra y la reflexión de lo que significa o ha significado la novela negra en la literatura del siglo XX y lo que va del XXI, juega un papel que me interesa por lo siguiente. Si en este momento o durante algún tiempo los narradores estamos, querámoslo o no, metidos en una suerte de polémica entre decimonónicos y tradicionalistas y posmodernos y neovanguardistas, me parece que una de las maneras de tratar de romper esta suerte de nudo gordiano en la que generalmente se encuentra la narrativa de muchos años a la fecha, cuestionada desde la academia, cuestionada desde la crítica, cuestionada desde los propios escritores que escribimos, es el explorar esas posibilidades que sigue teniendo la narrativa más allá del no relato posmoderno, más allá de la fragmentación absoluta y de la imposibilidad del relato. Creo que la novela negra ha demostrado, y por eso esa relación tan estrecha con muchos de los principales escritores en el siglo XX y en el XXI, de literatura, digamos, en general, de gran literatura en general, con la novela negra, viene de eso, de que la novela negra sigue ofreciendo la posibilidad de interpretar de alguna manera al mundo mediante la observación, mediante el lenguaje, de seguir interpretando a la sociedad, la posibilidad de articular un relato que dialogue con los lectores, que no se pierda exclusivamente en la esterilidad de la literatura que solamente habla de literatura, sino que de verdad voltee a ver al mundo y a la gente. Eso es lo que a mí me interesa de los procedimientos de la novela negra, y por eso no me parece casual que gente como en su momento Borges o como mucho después Banville o Piglia tengan esa cercanía fraternal con la literatura policíaca o con la novela negra, ¿no? Con la posibilidad de volver a contar cosas, de seguir contando cosas, de poder articular una narrativa más allá de este aparente callejón sin salida posmoderno del no relato y de la imposibilidad de contar. Creo que la novela negra específicamente ha suplido muchas ausencias en la gran literatura, de una gran literatura política, de una gran literatura social, como sucedió en el 19, y la novela negra, y muchas veces desarrollada por periodistas, por escritores que a veces eran considerados menores y provenientes de subgéneros y que publicaban en pasquines, ha terminado en muchas ocasiones poniendo el dedo en muchas llagas sociales, políticas, de vida contemporánea, y por eso existe ese diálogo tan importante, creo yo, de los lectores con la novela negra, ¿no? Es una posibilidad de refutar la muerte de la novela que me interesa mucho particularmente, y me parece que por eso está presente como una influencia principal en lo que escribo. Muchas gracias. Lo que decís tú me recuerda, es inevitable pensar en la novela nórdica,
donde lo que tenemos nosotros es bueno, digamos la novela nórdica negra originaria, la que comienza en los años 60 con Softwall o Walu, que son como los clásicos de suecos, pero se dice que ahora esta narrativa, esta novela negra danesa, ha perdido buena parte de esa carga crítica, política y social que sí era consustancial a los orígenes de esa novela, y que siguen intereses comerciales más prosaicos. ¿Compartirías esa opinión, Berna? No, básicamente no. Me gustaría contar una cosa. El mejor libro de Henning Mankell. Henning Mankell es uno de los autores más grandes de la novela negra sueca, el creador del Comisario Wallander. Y ha sido muy interesante cómo en el momento en que enfermó, que ya sabéis que ha fallecido recientemente por un cáncer salvaje, hombre joven, 60 y pico creo, en el momento en que enfermó escribió el libro que posiblemente es el mejor suyo, que es Arenas Movedizas, creo, ¿verdad?, en Tusquets. Y es muy curioso porque lo lees, yo lo leí el verano pasado, y es un experimento maravilloso de un hombre que enferma y que por tanto se pone a reflexionar sobre la vida o la muerte, y específicamente dedica varios capítulos al asunto de los residuos nucleares. Le preocupa cómo en nuestro mundo actual, en nuestra sociedad actual sin valores, estamos dejando una cantidad de residuos, sobre todo nucleares, que generaciones futuras heredarán como como una herencia muy pesada. Digo esto no para rebatir o lo que tú dices, sino porque me llama la atención como un hombre que escribe novela negra va a morir, ve que se acerca la muerte, y en lugar de escribir la mejor novela negra del mundo, dice, pues yo ahora voy a reflexionar sobre los residuos nucleares, y es una materia de reflexión interesante, ¿no? Yo creo que no, que la novela negra sueca, danesa, nórdica, etcétera, ha sido una novela de retrato social, como lo fue posiblemente, como lo fue sin ninguna duda la de Chandler y los americanos primero, como lo fueron de otra manera las novelas mucho más ingenuas, digamos, en el trazo, pero finalmente que abrieron camino, pioneras, las de Conan Doyle o de Agatha Christie. Aquello era más simplón, parece, el trazo era más simple, pero ya retrataban un mundo. Es decir, es Agatha Christie o es Sherlock, Conan Doyle, los que nos pintan esa Inglaterra de barro, de lluvia, de tazas de té, de puntualidad máxima, pero hipocresía también máxima. Esa Inglaterra de Devonshire, de las ovejas y los perros y las huellas de barro, etcétera, nos la pintaron ellos con novelas que, sin ser tan negras como las de Chandler después, pues ya cumplían esa función de retrato. Los nórdicos la han llevado a un grado muy interesante, porque de esas sociedades que parecían tan placenteras y tan perfectas y democráticas, estados de bienestar, nos enseñaron su lado oscuro, sus redes de prostitución, su corrupción, sus espionajes, etcétera. Lo siguieron haciendo, pero posiblemente ha habido un efecto de hartazgo. Posiblemente ya lo hemos leído todo sobre la corrupción en las esferas suecas, quién sabe. Los mediterráneos llegaron con gran impulso, ¿no? Y estoy pensando en Petros Markaris en Grecia, en Camilleri en Italia, por supuesto en Vázquez Montalbán en Barcelona, donde ya inventaron personajes que, siendo también, teniendo heridas, teniendo cicatrices, resulta que también sabían comer como Dios manda una pasta con erizo, ¿no? O Carvalho en Barcelona, la vida que llevaba, ¿no? Creó un detective en Barcelona cuando no había detectives en España. Es decir, ha habido renovación, ha habido simultaneidad de distintas corrientes, pero no, yo no creo que se haya agotado, no. Muy bien, Carlos, quisiera que me contestaras a mí otra interrogante, que me despejaras esta inquietud. Se suele decir que el género negro es más propio de sociedades muy desarrolladas, en donde la novela negra juega un poco ese rol de desmitificar las democracias perfectas, como el caso de los que tú citabas ahora de la novela nórdica. Que la novela negra no es necesaria, no se produce mucho, no se da mucho en países en donde no hay instituciones que han
crecido, se han desarrollado y han alcanzado un grado de poder y estabilidad que merece ser criticada desde el ángulo de la novela negra. ¿Qué pensás de esto? Bueno, no sé, supongo que hay un imaginario de novela negra. O sea, tampoco digamos, la crítica social o la crítica política que puede haber en una novela negra probablemente sí que en cualquier otra novela. Lo único que pasa es que como tienes que retratar determinados ambientes, tienes que explicar o tienes que sugerir por qué pasan estas cosas, por qué existen las desigualdades o por qué estas situaciones. Evidentemente, la novela negra a veces tienes que incidir en el clasismo de una sociedad o una desigualdad en la cual... No, bueno... Mejor, gracias. A partir de ahora, ¿no? Sí. Nada, eso, pues que yo creo que el hecho de que funcionen en sociedades más desarrolladas significa eso. La novela negra es una novela esencialmente urbana, esencialmente de gente que vive en la metrópoli, de gente que vive la soledad y la libertad de la gran ciudad, y sobre todo denuncia las desigualdades clasistas, las desigualdades sociales y económicas, y probablemente en ese sentido se encuentra mejor afirmando o denunciando eso. Pero yo también quiero, porque a veces nos ponemos muy estupendos porque partimos con un cierto complejo de escribir novela negra, aunque yo también como compañero también como también el compañero pienso que si yo pudiera publicar en otro momento probablemente mis novelas no serían consideradas negras, pero también básicamente la novela negra es una novela de entretenimiento, es decir, básicamente es una novela que lo que busca es que el lector se enganche, que el lector, entretener al lector, o sea, cogerle de las solapas y que te aguante hasta el final de la novela, en base a una estructura que funciona muy bien. Les puede gustar a la gente o no que funcione tan bien, pero la estructura thriller es una estructura que funciona muy bien. Entonces tú, cuando tienes que hacer una novela que entretenga, que diga algo, que tenga algo que ver, que sea literaria si puede ser, porque decirte que también escarbe dentro de ti, dentro de la gente, utilizas una estructura thriller que significa que pasen cosas y tienes que ambientarlo en una determinada sociedad y tiene que parecer verosímil. Y con todo eso tú vas escribiendo y vas haciendo una determinada foto subjetiva de lo que tú ves o lo que tú o tus personajes ven. Y yo creo que está ahí, pero no... Yo creo que no tenemos que perder de vista de que en el caso de la novela negra tienes que explicar algo, tienes que aplicar un determinado ritmo y tienes que no defraudar. Es decir, el lector no va a tener tanta paciencia como cuando coge un libro de otro tipo porque el código es otro, ¿entiendes? Si tú coges un libro de Sebald, que es un autor que me encanta, me puede costar mal, pero el código es otro. Si yo cojo un clásico de novela negra y llevo 60 páginas que me aburro, lo voy a dejar. Entonces yo creo que eso también, no sé, un poco para controlar un poco dónde estamos. Gracias. Antonio, en el caso de tu país, en donde se están produciendo fenómenos tan densos como el narcotráfico, los desaparecimientos de personas son moneda de todos los días, el periodismo juega sin duda un papel muy relevante en poner a la luz este tipo de problemas. ¿Tú ves que la novela negra tenga dentro de todo esto un campo de trabajo usando las técnicas narrativas propias de la novela negra y el estilo de la novela negra para poder aprender esas experiencias y ponerlas en el público? Bueno, hay una relación que me parece bien documentada en el caso latinoamericano muy específicamente del periodismo y de la novela negra, ¿no? Rodolfo Walsh, sin ir más lejos, que me sigue parece un autor plenamente vigente, un estupendo periodista, un periodista militante y combativo y además un excelente novelista policíaco, ¿no? Y además uno de los más, creo yo, astutos lectores de Borges, por ejemplo. Creo sí que el periodismo, el asunto con el periodismo es que el periodismo, si funciona, funciona para todas las cosas. Es decir, el periodismo, dentro de mi punto de vista, es una técnica y no es un arte. El periodista tiene que aprender de cualquier cantidad de cosas y el periodista se puede especializar en crimen y al día siguiente se tiene que especializar siquiera por una nota en fútbol y al tercer día se tiene que especializar siquiera por una nota en economía y tiene que ser solvente en todas esas materias.
creo también como periodista, aunque he sido narrador y escritor desde antes de dedicarme al periodismo, pero sí lo mismo que en algún momento le echaba en cara Gide a los jóvenes franceses a mitad del siglo pasado no haber leído a Balzac. Decía, ellos creen que no hace falta Balzac, pero al leerlos nos damos cuenta que sí les hacía falta Balzac. Yo leo mucha narrativa en la que he hecho falta, quizá por deformación profesional, ciertos recursos del periodismo. Por primero de cuentas, la idea de que escribes para alguien más, ¿no? Yo no entiendo la literatura como onanismo ni como un juego solipsista en ningún sentido. Creer que escribes al menos para alguien más, como tiene que asumir desde el primer momento un periodista, creo que no le vendría mal a muchos narradores, ¿no? Y por otro sentido, sí, aunque puede ser despreciado por ciertos autores y sobrevalorado por otros, pero el documentarse y aprender le tendría que servir a un escritor. Un escritor tendría que tener, sí, una cosmovisión, pero que no surja, creo yo, exclusivamente de estar sentado en el escritorio de su casa, sino ser capaz de salir a la calle y observar, de reflexionar y de imaginar y de muchas cosas que probablemente excedan lo que tendría que hacer un periodista, ¿no? Un buen periodista puede no ser un buen escritor, pero me parece que un gran escritor muchas veces podría tener algo o mucho de periodismo, ¿no? Y específicamente en el caso de la novela negra, y me circunscribo a América Latina, porque evidentemente América Latina tiene una realidad muy diferente a la de los países nórdicos. Yo veo los casos del inspector Wallander y francamente no saldrían ni en la página 40 en un periódico en América Latina. Ha muerto por vez, una pequeña red de corrupción comparada con la corrupción latinoamericana. Lo que pasa en todas esas novelas es absolutamente diminuto, ¿no? No merecería un segundo de debate en televisión, ni desde luego caería nadie en un gobierno por los casos de corrupción de Wallander en América Latina, ¿no? La gente que hace las cosas que hacen los culpables de Wallander en América Latina son los que son considerados buenas personas. Y los otros son los dictadores sangrientos, los que tienen redes ahora mismo de tráfico humano, etcétera, que escapan completamente de lo que puede narrar la novela negra nórdica, ¿no? Mencionaba hace rato el caso de Rodolfo Walsh, pienso también, no sé, en un Rubén Fonseca, en un Rafael Bernal en México, que desde claves muy diferentes, pero que se han podido acercar a ese aparente delirio latinoamericano, a esa desmesura en el crimen, en la maldad, en la necropolítica latinoamericana, en la que se manda imponiendo la muerte como valor fundamental, manda el que puede matar más que los otros. Me parece que todos esos son fenómenos que no son internacionales y no son compartidos, y para escribir al respecto creo que hace falta mucho más periodismo y buen periodismo, ¿no? Esa es mi idea. ¿Puedo añadir una cosa? Berna, sí, adelante. Es que me ha hecho gracia esto que dice Antonio, porque en Islandia está comprobado, sabéis que Islandia es un paisito pequeño, yo creo que tiene 200.000 habitantes o no más, y hay un gran escritor que se llama Arnaldur Indridason y varios otros. Y está comprobado que hay un índice de escritores y de novelas negras por habitante muchísimo mayor que en el resto del mundo, y hay muchos más crímenes de ficción que los que han ocurrido jamás en la historia de este país en realidad. Es un país sin crímenes, pero sin embargo sus libros recogen muchísimos crímenes de ficción. Por eso lo de los nórdicos es interesante. Sobre periodismo y literatura, si me... Sí, quisiera entrar el tema, pero te voy a dar la ocasión, pero te voy a lanzar una inquietud. Hace unos días estuvo en El Salvador Martín Caparrós. Estuvo en la conferencia de cierre del Foro del Faro. Y una de las cosas que dijo en una entrevista que se le hizo en vivo frente a un público como este, cuando se le preguntaba si era necesario que los medios de comunicación saturaran tanto la opinión pública con temas relacionados con la violencia que predomina en la televisión, predomina en los periódicos digitales, predomina en la prensa escrita, predomina en la radio, y que si no podía el periodista tratar de buscar temas que no fueran solamente el tema de la violencia. Martín Caparrós respondió: el periodista no tiene por qué preocuparse por los efectos que pueda producir su trabajo. Hay cosas en las que el periodista tiene que insistir. Si eso a la gente le resulta molesto, bienvenido sea. Si eso le termina enfadando, si eso le termina aburriendo, no importa, pero hay temas en los que hay
que insistir, 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 sin pensar en el efecto social. Quiero vincular esto con tu inquietud sobre periodismo, que no sé si va en esa dirección, pero retomando lo que tú decías, ¿es posible tener un periodismo que no, casi taoísta, que no piense en los efectos de su trabajo? A ver, yo creo que el periodista no debe pensar en eso. ¿Quién decide cuándo es demasiado? Eso es un peligro, plantear esa pregunta. Ya solo el planteamiento es un peligro social, es un peligro político. ¿Quién decide cuándo está harto? ¿Cuál es la dosis de hartazgo? ¿3 crímenes? ¿3 en una semana? ¿3 en un mes? ¿3 en un año? ¿El cuarto no lo cubrimos porque cubre el cupo? No. Ese no es el planteamiento, no puede haber, ese es un planteamiento dictatorial, ese es el planteamiento que puede hacer un despacho en una dictadura, ¿no? ¿Cuál es el grado de violencia que puede soportar la opinión pública? No. Hay veces que hay cuestiones tipo violencia de género, cómo se aborda, que requieren alguna formación específica por gente que ha investigado el impacto que tienen. Hay algunas cuestiones particulares, o el suicidio, por ejemplo. Hay cuestiones que por ética no informamos de cualquier suicidio, porque puede tener un efecto rebote. Es decir, si se ha suicidado un cantante y el suicidio es un elemento importante de su muerte, obviamente, bueno, es el elemento clave de su muerte en este caso, por supuesto que hay que decir, pero si ahora mismo se tira a alguien de un puente abajo, no es una noticia, porque es efecto rebote. Es decir, hay algunas pequeñas cosas que por su incidencia, por cuestiones éticas, uno debe tener cuidado, pero en general no. La respuesta es no, porque sería dictatorial. El periodista tiene que informar porque es importante esa muerte, como es la muerte siguiente importante y como lo es la muerte siguiente, ¿no? Me gustaría añadir al tema de periodismo y literatura que a mí me gusta ver el periodismo tal vez como, imaginemos que hay un tsunami, el periodismo es como la alerta temprana del tsunami, ¿no? Ese índice, esas boyas que puede haber en un océano que ya avisan a alguien de que la ola está creciendo, de que ha habido un movimiento y por tanto da la noticia. Mientras que la literatura para mí es, digamos, como los servicios de emergencia que después van a llegar y van a pasar años y van a seguir llegando, ojalá, y se van a hacer cargo de la situación. O sea, el periodismo es esa foto instantánea que es necesaria, que es vital y es tan necesaria en el primer tsunami como en el quinto, ¿no? No hay gradación. Y la literatura es la que se va a hacer cargo del retrato que convierta eso en algo universal, que convierta eso en algo que importe a todos, porque recoge lo que preocupa a todos. Tenemos poco tiempo. Carlos, ¿quisieras agregar algo sobre esto? Bueno, no, si quieres. ¿No? No tengo nada así relevante que decir, o sea, si quieres aprovechar para otra pregunta. Ok. Vamos a abrir entonces las preguntas al público. Tenemos una aquí atrás, por favor. Sí, el micrófono para allá. Buenas tardes. Me van a perdonar un poquito mi ignorancia, pero yo precisamente vine a aprender. No estoy muy claro todavía eso de novela negra y quién es el que califica de negro a una novela. Porque hay novelas que tienen esos requisitos que ustedes dicen, por ejemplo, esa tensión dialéctica que hablaba ella, el enganche que hablaba el de camisa rosada, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay novelas u obras literarias que no son calificadas por nadie de negra. Por ejemplo, En nombre de la rosa, que es una novela llena de crímenes, en un convento, donde hay un crimen diario, donde los curas, los frailes pasan rezando todo el día, y resulta que el asesino es un fraile ciego, que no solo termina con lo que quiere acabar, sino incendia toda la abadía. Y los hermanos, Crimen y Castigo es otra gran novela que no creo que nadie diga que es novela negra. Pues enhorabuena si todas fueran las novelas así. ¿Y qué me dicen de las obras de Shakespeare? Macbeth es llena de crímenes, la esposa, la Lady Macbeth, empujando a Macbeth a que cometa un asesinato, y Otelo, y el Rey Lear, en fin.
Todas esas obras las encuentro yo que tienen todos los requisitos, crímenes. No hay detectives, por supuesto, ni policías. Sí, en Crimen y Castigo sí hay policía. Pero, ¿por qué no? Porque a mí me parece que es un poquito, ese calificativo un poquito degradante, porque hay excelentes novelas como las que ustedes escriben, ¿y por qué me les ponen el calificativo de negro? ¿Y por qué una novela, un color más simpático, violeta, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, hombre, el negro es simpático porque adelgaza, entonces el negro es un color bastante simpático para algunos. Bueno, el nombre de la rosa, aparte, si alguien no lo ha leído, usted ya le ha destrozado el final de la novela. Es una novela negra y Humberto Eco la escribió en esos términos. Era un poco poner a Sherlock Holmes en otra época y en otra historia. Estoy de acuerdo con usted, hay muchas novelas que a lo largo Crimen y Castigo probablemente si se publicara ahora alguien le pondría la etiqueta de novela negra. Las etiquetas intentan a veces guiar al lector, a veces son inventos de la propia industria para saber de qué estamos hablando y bueno, tampoco nos tenemos que poner muy paranoicos, es decir, no pasa nada, o sea, usted le puede llamar como quiera a las novelas, no pasa nada. Hay algunos rasgos de la novela negra, como es un cierto determinismo de los personajes que van al límite, personajes que todas las decisiones que toman acaban siendo peor que las que tenían que haber tomado. Pero es igual, es decir, en el fondo, yo siempre digo que la novela negra, si a mí alguien dice que lo que yo hago es novela negra, eso significa que cuando alguien entre en una librería sepa dónde encontrarme, y si eso es así, pues ya me parece bien. Pero bueno, no sé, es que es muy difícil. Nos pasamos toda la vida poniendo etiquetas a todo y intentando colocar todo en un estante, porque eso nos da más seguridad, y mientras nos pasamos el tiempo preguntándonos quiénes somos, pues eso, que se nos pasa la vida un poco. Sí, ¿puedo añadir una cosa? Completamente de acuerdo con Carlos y con usted. Por eso yo al principio decía lo de que la gran novela negra de la historia es la Biblia. Sergio Ramírez, que está aquí presente, tiene la novela Sara, que no sé si han leído, en la que nos recuerda cómo Abraham prostituye a su mujer, cómo Dios manda destruir Sodoma y Gomorra sin ningún tipo de compasión, cómo Abraham quiere matar a su hijo, que se salva finalmente. Esto es spoiler, pero bueno, ya nos hemos visto Ben-Hur y todas esas películas, ¿no? Bueno, quiero decir que los ingredientes, desde las tragedias griegas a Shakespeare, a por supuesto la Biblia y todo lo actual, tiene lo negro. Por eso yo decía al principio que a mí me encanta devorar literatura en general y en todo encontrar lo negro, porque en toda literatura están esos elementos negros, esos elementos de pulso entre el poder y el despoder. La novela negra, es decir, la que los editores les gusta poner esa etiqueta para poner en una estantería de la tienda, concretamente tiene además la técnica del suspense, de la intriga. Puede ser policial o no policial, puede ser más negra o gris, pero tiene, digamos, esa brida constante que te lleva y te arrastra hasta el final de la novela con esa tensión que se llama suspense o intriga, y eso es una técnica muy trabajada, estudiada, se puede innovar, pero al final estaremos haciendo algo parecido. Pero sí, viva la libertad y la no clasificación. Lo que pasa que a los libreros pues les gusta tener las cosas ordenadas. Creo que la respuesta un poco está en eso. Hay muchos elementos que a lo largo del tiempo han estado en la literatura. Si ahora se habla, por ejemplo, de una literatura de la violencia, de una narrativa de la violencia, y alguien puede decir, bueno, pero en la Ilíada hay una cantidad de decapitados, se cortan brazos como si no hubiera un mañana, le hienden los yelmos a las personas, entonces eso es literatura de la violencia. Bueno, sí. Y la Biblia tiene el Cantar de los Cantares y todavía no la ponen en el lugar de literatura erótica en la librería, ¿no? Claro, las etiquetas pueden ser banales si provienen de un librero ordenando los libros, y pueden ser tan inexactas como quien ponga las etiquetas, ¿no? Hay etiquetas que permiten en cierta medida acotar a lo que estamos hablando. La novela negra adquiere ese nombre porque nace con una tradición y con una historia que claro que tiene antecedentes, y lo que hace es
exacerbar unos ciertos elementos literarios, como ha pasado siempre en la literatura, exacerbar unos ciertos elementos para adquirir unas ciertas características. Por eso, en algún momento se le puso ese nombre, y quien la escriba ahora tiene que lidiar con ese nombre, la crítica de ese nombre, la disidencia de ese nombre, la inconformidad con ese nombre. Desde luego que así es todo el asunto de la literatura, ¿no? Si no podemos con esto, bueno, pues en el fútbol los goles son los que cuentan y se acabó y es más fácil. Bueno, ayer hubo una charla de novela histórica que también los que participaron decían que no hacían novela histórica, con lo cual estamos empatados. Bueno, muchísimas gracias. De esta manera damos por finalizado esta conversación. Les pido un aplauso para nuestros panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias.